era claro respecto de la participación de su representado en los hechos principales. Hablemos de la parte política, porque esta semana el gobierno continuará con sus intentos de diversificar la agenda del presidente Gabriel Boric, que por estos días se ha visto consumida absolutamente por la crisis de seguridad que atraviesa el país. Y es así que el Ejecutivo intentará llevar el foco a, dicen, otros temas, como el proyecto de royalty y la minería, que se va a votar mañana martes en la Comisión de Hacienda del Senado. En medio del escenario que atraviesa la moneda, la aprobación del presidente Gabriel Boric en una de las encuestas subió 5 puntos, Pulso Ciudadano, y en CADEM se mantuvo igual a la de la semana pasada en 30 puntos. Esta última demostró que la ministra del Interior, la de CADEM, Carolina Toá, cayó 17 puntos en abril. Ya estamos en contacto con Daniela Ruiz Tagle. Muy buenos días, Daniela. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. La semana pasada, desde el Palacio de la Moneda, señalaban que la idea era diversificar la agenda, poner el foco en otros temas para que la crisis de seguridad no consuma al programa del presidente Gabriel Boric. Y fue así que el mandatario reactivó sus actividades públicas tras la aprobación del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. El jefe de Estado el mismo día se trasladó a Arica y Parinacota para reunirse con autoridades locales e inaugurar un embalse. Sin embargo, y de todas formas, tuvo que salir a hablar por la seguridad. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, luego por una transmisión en vivo de Instagram, nada con la prensa. Hasta el otro día, el día en que inauguró el embalse, fue consultado por la prensa por la crisis migratoria, los ataques reiterados a carabineros, y en medio de su respuesta, de una manera breve, aunque con énfasis, el mandatario reflejaba las intenciones de la moneda. Como gobierno seguiremos legislando y vamos a seguir gobernando también en los otros temas que importan al país, como por ejemplo la crisis del agua. La idea, dicen en Palacio, es establecer las agendas paralelas para no descuidar ni uno ni lo otro. Justamente ese es el temor que tienen algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, hablamos con el jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum. Él se refirió al respecto y también lo hizo el diputado UDI, Henry Leal, quien puntualizó que la crisis de seguridad tiene que estar liderada por el propio presidente Boric, no dejar sola a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ojalá se concentren en las grandes materias que hoy día los chilenos están preocupados, que es seguridad pública, crecimiento económico, recuperar la actividad económica. Hoy día tenemos salarios reales disminuyendo hace 17 meses, fundamentalmente por la inactividad económica. La agenda la puede retomar, el gobierno tiene que gobernar para todos los chilenos, pero cuando hay una prioridad tan grande y una crisis tan importante como seguridad, uno esperaría que el presidente fuera el que tuviera el timón firme. Bueno, esta semana, ustedes lo decían, se vota el proyecto del royalty a la minería. Esto en la Comisión de Hacienda del Senado, o al menos eso tendría que ocurrir. En la semana pasada se expusieron las indicaciones. El Ejecutivo buscará relevar esta instancia. Y por otro lado, se espera el anuncio de la Política Nacional del Litio, algo que ya estaría listo, pero que no ha podido salir a la luz precisamente a propósito de la crisis de seguridad. El senador socialista José Miguel Insulza reconoció que por la coyuntura es evidente que la atención estará en la seguridad. Si uno mira ahora los diarios y mira la parte más atrás de los noticieros, esas cosas van saliendo, pero claro, la atención por bastante tiempo va a estar muy centrada en la seguridad. El tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema del transporte público, todo eso van vinculados con los temas de criminalidad que estamos viviendo hoy día, ¿no? Así que yo creo que vamos a estar dentro y fuera de la agenda de seguridad de distintos puntos de vista, pero con una cierta prioridad, pero con mucha más diversificación. Diversificar, ese es el concepto. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, aseguró que el gobierno no está paralizado y que sí está haciendo gestiones respecto a otros temas. Sin perjuicio de que la agenda de seguridad es una agenda relevante para el gobierno y para la opinión pública, el gobierno tiene muchas más tareas que hacer y las está haciendo. Ya vimos lo de las 40 horas, próximamente se va a anunciar la política trabajo con el litio, de modo que se entiende que la agenda esté copada por el tema de seguridad, pero el gobierno no está paralizado, está haciendo lo que tiene que hacer, está trabajando en un gran acuerdo tributario y en otras materias de importancia para chilenos y chilenas. La diputada de Revolución Democrática, Consuelo Veloso, sostuvo que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
Ya aprobamos la ley para las 40 horas laborales, prontamente discutiremos la reforma de pensiones y eso da una señal clara de que en estos momentos, en esta nueva normalidad, tenemos que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Eso es lo que espera la ciudadanía y eso es lo que este gobierno ha hecho hasta ahora y estoy segura que va a seguir haciendo. Hay varias cosas que analizar, Catherine Tomás, que tienen que ver, por ejemplo, con el avance legislativo de los distintos proyectos, no solamente de seguridad, sino que también respecto a otros temas. Y la ausencia de la ministra de la SECPRES, Analía Uriarte, complica al Ejecutivo. De acuerdo a lo que hemos podido reportear, ella habría extendido nuevamente su licencia por problemas de salud, pero por supuesto es una información que se tiene que confirmar durante esta jornada de manera oficial, ¿no es cierto? Y por otro lado, está el tema de las encuestas. Ustedes lo decían, el presidente Gabriel Boric subió 5 puntos de acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano, pero se mantuvo en el sondeo de CADEM. Acá el presidente no baja en las encuestas, pero ¿quién lo hace? La ministra del Interior, Carolina Toá, en quien ha recaído toda la situación y la crisis de seguridad que atraviesa el país. Ella redujo su aprobación 17 puntos en abril y bajó de un 59% a un 42%. Es parte de estos sondeos que se realizan semana a semana, al menos en CADEM, y que por supuesto desde el Ejecutivo lo observan de cerca, con lupa. Catherine Tomás. Mira, varias cosas. A ver, te tomo la palabra con respecto a las encuestas. Es notable, yo diría, el apoyo duro que tiene el presidente Gabriel Boric. O sea, ya se quisiera cualquier político tener un 30% de apoyo duro. Y esto es una mala noticia para la oposición, para la derecha. O sea, con todo lo que ha pasado, este gobierno ha tenido muchísimos problemas. 30% de apoyo, y estoy tomando la encuesta CADEM porque va semana a semana, porque la de Pulso Ciudadano es una encuesta mensual. En el mes, según Pulso Ciudadano, subió. En la encuesta de CADEM, que es con respecto a la semana pasada, se mantuvo, pero eso es un muy buen resultado para Gabriel Boric en vista de las circunstancias que ha enfrentado. Eso por una parte. Lo segundo es que efectivamente lo que se ha producido es que Carolina Toá ha tenido una actuación permanente que, voy a usar esta palabra que es de los últimos tiempos chilena, digamos, en el sentido que se usa mucho en Chile, invisibilizado incluso a la vocera de gobierno, a Camila Vallejo. Normalmente los voceros tienen una actuación diaria, todos los días, en cualquier gobierno. No, aquí ha sido Carolina Toá. Y esto, y además se comenta que Carolina Toá ha adquirido un poder enorme al interior del gobierno. Tanto es así que esto ha sido resentido por el Frente Amplio. Recordemos la reunión que hubo la semana pasada entre Frente Amplistas y Carolina Toá a propósito de temas de seguridad, que no fue una reunión muy pacífica, todos lo sabemos. Entonces, Carolina Toá ha tenido un desgaste, porque esto significa desgaste en política, para bien o para mal. Y ese desgaste lo sufre ella y no lo sufre el presidente de la República, que no está tan en primera línea con respecto a estos temas. Lo está porque es presidente, pero no tanto como Carolina Toá, que tiene mucho poder, que toma muchas decisiones, pero que empieza su deterioro, que es un deterioro importante, pero que es una persona inamovible para el presidente de la República. No sé si hay muchos que estén dispuestos a ser ministro del Interior. Es que quizás por lo mismo, porque obviamente tiene la lectura que estamos dando, que es negativa para la figura de Carolina Toá, que tiene además todo un historial, no desde el punto de vista de para compararla con quien la precedió en el cargo. No hay mayor comparación, ¿no? Obviamente todo llegaba al presidente porque la exministra Isquia no tenía un antecedente político, no tenía un partido político tampoco detrás, etcétera, todo lo que podamos decir. Pero así como es negativo para ella, es positivo para el presidente o para el Ejecutivo, porque cumple finalmente con el rol de los ministros fusibles, ¿no? De contener de cierta forma que las crisis lleguen al mandatario, que no lo hacía la exministra ni otros ministros también, que finalmente no cumplen ese rol. Y yo me imagino que también se da esa lectura, Dani. Efectivamente, y también se da una lectura que es bastante relevante, que es que, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha decidido llevar el tema de la seguridad sola, por así decirlo, liderar el tema de avanzar en acuerdos. ¿Se acuerdan de este proceso que finalmente se cayó a propósito de los indultos? Después se retoma, ahora finalmente el gobierno se adhiere a un acuerdo del Congreso, etcétera. Acá se dice que
La ministra del Interior, o al menos lo dicen en el oficialismo, ha querido llevar este tema sola. Y es por ello entonces que las encuestas recaen en ella, porque la situación de la violencia, la crisis de seguridad, queda encapsulada en su imagen finalmente. Y es por ello entonces que dicen, bueno, quizás se lo busco. Y por otra parte, mira, está lo otro, que es verdad que la agenda de seguridad se ha tomado la agenda del país, que el gobierno desde ese punto de vista se ha quedado sin agenda porque no es una agenda que le convenga o en la que se sienta cómodo el gobierno se siente cómodo con otro tipo de cuestiones y por lo tanto este asunto de la seguridad es un asunto que es bien complejo porque el gobierno no tiene en estos instantes mucho programa. O sea, rechazada la ley de reforma tributaria en su idea de legislar. Hay una negociación en este momento que se está produciendo, pero por el momento viene la reforma previsional con, yo diría, inciertos resultados. No se sabe porque se ve como lejos la reforma a la salud. Entonces, es una situación muy compleja para el gobierno y para el presidente Boric, que además tiene problemas en sus dos coaliciones y en algún momento va a tener que tomar una decisión. O sea, el equilibrismo dura un tiempo, pero después ya hay que resolver sobre qué camino transitar. Yo creo que ahí vienen momentos muy duros para el presidente de la República. Con respecto además, hay que recordar que hay problemas con la prueba de dignidad porque tiene poca presencia en el comité político. Además. Ese es solamente el otro punto. Y dicen que no están en estos momentos en el corazón de las decisiones estratégicas del gobierno. Que solo la ministra Orellana, eso iba a decir, Dani, ¿no? Que es solamente la ministra Orellana de Convergencia Social, Frente Amplio. Está Janet Jara, del Partido Comunista, pero efectivamente el Frente Amplio está reducido en esa materia. Claro, y le toca a la ministra Orellana, por un lado, tener que, de cierta forma, bajar su propia agenda, que era además un hito, ¿no?, para esta administración, el gobierno feminista, etcétera, resaltar al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y por otro hacerse cargo de todas las tratativas que le encargan a ella para que haga bajadas de proyectos en los que no necesariamente está involucrada o conoce 100%, porque es la única representante de Apruebo Dignidad, más allá de la ministra Jara, en el comité político. Y a quien además se le ha requerido para otras cosas, como tú lo dices, Catherine. A ella la llamaron desde el Congreso, claro, para que fuera a negociar o para que fuera a convencer a las filas del Frente Amplio en relación al artículo 7 de la ley Nain Retamal, un proyecto de seguridad que no tiene nada que ver con la mujer. Pero ahí la habían llamado y fue infructuoso. Y mira, hay que ver qué va a pasar con Analía Uriarte. No cabe la menor duda porque ella ha tenido derrotas importantes, las tuvo. La reforma tributaria. No, la reforma tributaria. Sabemos... Con el primer fiscal nacional también. La del fiscal nacional. La reforma tributaria. Y todo el mundo sabe, además, que hubo una reunión después del rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria muy dura, una reunión entre Analía Uriarte y el presidente Gabriel Boric. Muy dura. Y es verdad que después ella fue ratificada en el gabinete se produjo como una semana después, aproximadamente, y resulta que, pero igual las relaciones ahí están complejas. Entonces, dicen que la subsecretaria lo ha hecho muy bien, Macarena Lobos, que es una persona que además sabe derecho y por lo tanto sabe en qué consiste la redacción legal, que en eso muchos parlamentarios andan súper perdidos. Entonces ella es experta, ella tiene buenas relaciones, tiene negociación, es técnica. Es técnica. Algunos dicen debiera quedarse ella porque lo ha hecho muy bien, pero aquí hay un problema. El cupo. Claro. Sí, del partido político detrás de... El cupo. Macarena Lobos es independiente. Es gobernista, obviamente, pero independiente. Y los partidos no van a aceptar que haya un independiente en ese puesto, porque los partidos tienen cupos. ¿A qué partido pertenece Analía? Partido Socialista. El Partido Socialista no va a permitir que no haya un socialista ahí. Muy bien lo hará Macarena Lobos, la van a aplaudir, la van a felicitar, la van a golpear en la espalda, unos palmoteos en la espalda, pero gracias por los servicios prestados, porque los partidos políticos no ceden espacio. Y ese es un lío. Ese es un lío en estos momentos. Y una preocupación constante para el PS. Oye, ¿hay un plazo para que esto se resuelva, no? Porque sabes que ya están todos hablando de esto. En el Congreso, el otro día el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, fue durísimo. Sí. Entonces, la este es un tema. Sí. La información que nosotros manejamos es la siguiente. A ver. El día de ayer, hasta el día viernes, bien digo, hasta las 3 de la tarde aproximadamente, ella no había renovado su licencia.
de acuerdo a la información que manejamos. También el día de ayer nosotros consultamos a la SECPRES respecto a este tema, no se nos respondió si es que iba a renovar o no su licencia, pero hay trascendidos que dicen que sí lo habría hecho, que sí habría extendido nuevamente su licencia, es decir, ella ya se estaría ausentando por más de 30 días en el Palacio de la Moneda. Y por otro lado se dice que de no extender su licencia, de todas formas sería muy difícil verla el día de hoy acá, precisamente por sus problemas de salud. Así que es un tema que la SECPRES tiene que informar, corroborar qué va a pasar con Analía Uriarte. Nunca un ministro de la SECPRES se había ausentado tanto. Claro, porque lo que hay son trascendidos. Sabemos que tiene un problema de salud, que se ha dicho que tiene anemia, que está asociado a un cuadro de COVID largo, o long COVID, que la serie de consecuencias que puede dejar el COVID en los organismos. Y eso es lo que se sabe porque no hay una versión oficial. No hay una versión oficial y es por ello entonces que insistentemente nosotros queremos saber qué va a pasar con la ministra Analía Uriarte y yo creo que no solamente los medios de comunicación, los mismos parlamentarios, este tema se escucha todos los días en los pasillos del Congreso Nacional. ¿Qué pasa con la ministra? ¿Cuándo va a volver? Etcétera. Lo que pasa es que hay negociaciones importantes. Ahora, sí, la evaluación de la ministra tampoco es muy buena. Algunos dicen que ha pasado sin pena ni gloria. Lo dicen públicamente, sino que nosotros no lo digamos nosotros. Y de ahí que se destaque tanto el trabajo de la subsecretaria Lobos. Claro, entonces. Y le ha ido mejor también. Hay un problema de que tampoco la evaluación es muy feliz para ella. Otro asunto. Mira, sí, el fin de semana hubo entrevistas en los diarios a algunos exponentes políticos, algunos representantes políticos. Juan Luis Castro, que es senador del Partido Socialista, dice lo siguiente en el Mercurio. Hace falta un mea culpa mayor por parte de la Prodignidad, o sea, la otra coalición, ¿no es cierto? Y él dice, yo le pediría a Prodignidad que no impida, no obstaculice, no coloque un maximalismo cuando hay que probar determinadas iniciativas del presidente para pavimentar el camino a la recuperación de confianza de la ciudadanía. No le hagamos un caldo de cultivo a la derecha. Mira, no impida, no obstaculice, pues eso lo hace la oposición. Normalmente, en todo sistema democrático. Y resulta que aquí le está diciendo a sus compañeros de la coalición que está en el gobierno oficialista. ¿Y qué más dice? A Prodignidad estaba preparado para gobernar. Paulina Bodanovich criticó que no apoyaran las estrategias del gobierno. Y dice, la presidenta del Partido Socialista tiene toda la razón cuando hace estas críticas fundadas. Es muy poco entendible a estas alturas, después de meses de gobierno, de los errores iniciales, de 3 cambios de gabinete, de errores no forzados, de polémicas por la infraestructura crítica, los militares en el norte o el quinto retiro, que eso siga sucediendo. Y le preguntan, ¿se han hecho cónclaves? Y los ministros han llamado hasta el cansancio a la unidad. ¿Qué hace falta para lograr una armonía entre las dos coaliciones? Y dice, se requiere un grado de pragmatismo para el momento difícil en que estamos. A 13 meses de gobierno invoco con urgencia a que nos pongamos de acuerdo. Si no, lo que le espera al presidente es la soledad. Y eso es un mal camino para cualquier gobierno. Durísimo. O sea, durísimo. Y sí, esto es todavía más, porque, digamos que el senador se ha convertido en una suerte de vocero del Partido Socialista, de decir cosas de su opinión en relación a la otra coalición, a Prodignidad, porque ha opinado de todos los temas. Y en particular ahora le preguntan, le pone la lápida ya 100% a la opción de una sola coalición, no un solo nombre de las dos coaliciones, y le preguntan cómo puede seguir moviéndose el presidente entre dos coaliciones. Y dice, dentro del socialismo democrático se comenta que está llegando progresivamente el momento en que el presidente tiene que decidir a quién va a escuchar más. Se requieren nuevas definiciones, adecuaciones del programa de gobierno original que permitan avanzar sobre la base de que los problemas candentes de hoy se resuelvan. Al presidente no hay que tironearlo, pero tiene el deber de elegir qué camino va a tomar finalmente para el bien del país. Salvador Allende, en su época, a mi juicio, con justa razón, decidió no escuchar la voz del Partido Socialista de ese tiempo, que tenía posiciones ultraizquierdistas durante la época de la Unidad Popular, y escuchó en cambio a otro mundo, que era el Partido Comunista. En ese entonces moderado, para poder seguir adelante con su proyecto de gobierno. Esto tiene una dinámica en el tiempo. Lo que no puede pasar es el abandono, la soledad hacia el primer mandatario que ha sido elegido en el marco de una coalición, dice el senador. O sea, están diciendo que el presidente está quedando solo. Ya está solo en parte y podría estar más solo. ¿Revisión crítica al programa? Dice sí. Así. ¿Revisión crítica? Sí.
El programa no es realismo sin renuncia, que fue la experiencia de la presidenta Bachelet. No estamos hablando de eso, estamos hablando con los pies en la tierra de un gobierno de izquierda del que somos parte y donde queremos tener éxito. El éxito no viene después de sucesivas derrotas. Tenemos que adelantarnos al escenario. Eso por una parte, eso es Juan Luis Castro, pero también habla, ¿quién? Carol Cariola. Exactamente. ¿Y qué dice Carol Cariola? Dice, ¿cuán necesario es tener al socialismo democrático apoyando el gobierno? ¿Es viable gobernar sin ellos? Dice, ¿es correcto que partidos de la socialdemocracia estén dentro del gobierno jugando un papel? Siempre que lo hagan, y así lo hemos planteado desde el principio, sin desconocer la vocación que llevó este gobierno al poder, que tiene que ver con la propuesta programática. Las diferencias están expuestas, ¿no? Juan Luis Castro dice que hay que revisar esto entero. Y acá Carol Cariola dice, no, la propuesta programática no se revisa. Y agrega un ejemplo. Cuando invito a alguien a mi casa, lo invito con el ordenamiento de los muebles que yo tengo. Nadie llega a cambiarle los muebles de la casa a otro cuando es invitado o hacer parte en un momento político importante. ¿Y qué le está diciendo al socialismo democrático? Que son la unos cola, simples invitados. Que están colados, sí. Pase. Y los invitados pasan, están un rato y después se van. Cuidan todo, están en casa ajena, son educados, pero no pueden alzar la voz. Ningún invitado alza la voz en casa ajena. Así están las cosas, esto es, y por lo tanto sigue, yo creo que la discusión, yo diría, desatada entre las dos almas, mientras el presidente le están pidiendo, ¿qué le piden al presidente? Que de una vez por todas resuelva, porque en esta situación no se puede seguir. Eso es Daniela. Exactamente. Y no se sorprendan cuando los timoneles de los partidos oficialistas salen y dicen que está todo bien, que acá ya no hay que hacer declaraciones por la prensa, de que las relaciones están muy bien. No, porque en el fondo es lo que ellos dicen, lo que quieren transmitir, pero hay que observar lo que ocurre en las bases, hay que observar lo que pasa en el Congreso, y es ahí en donde se está dando esta discusión dura. Así que bueno, vamos a ver cómo se da el Comité Político Ampliado del día de hoy.